naturalmente el tema de la natalidad, sobre todo a partir de los debates que genera esto, ¿no? Muchas veces a partir de los tweets que hace la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Mucio, que nos manda a reproducirnos de alguna manera, podemos decir, porque está muy preocupada por la baja de la natalidad, no así por... ecología, digamos, desde los temas medioambientales también. Contanos un poco dónde está parado y cómo desde los feminismos están pensando hoy la natalidad. No, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, porque es compleja la pregunta. Mira, una podría ubicar a historizar esto porque no es la primera vez que hay políticas natalistas. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo tantas muertes y las mujeres tuvieron que ingresar al trabajo formal y después las mandaron de nuevo a la casa, ¿no? Claro, ahí, en la década de 50, 60, sí. Exacto. Aparece esta invención de la familia nuclear, que ya había aparecido el siglo anterior, pero es lo que pasa cuando el capitalismo llega a un punto de explotación máxima y necesita recargar y explotar a las familias. Lo que nos pasa ahora es que estamos en un proceso de caída de la natalidad a nivel global, pero hay lugares donde no cae la natalidad, por ejemplo en África. Claro. Lo que pasa es que nuestras economías, por un lado, la crisis de la familia nuclear, que no la provocaron las feministas, la provocó que las mujeres pudimos acceder al mercado de trabajo, pero no se redistribuyó el trabajo no remunerado en los hogares. Claro. Entonces, la desigualdad lo produjo, digamos, en todo caso, la brecha de género. Exacto, porque entonces vos tenés que mantener justamente, ¿no? Digo, el patrón se queda con ese mantenimiento del trabajador asalariado. Ahora las mujeres nos encontramos con doble, triple jornada y demás, y también con la cuestión de que el sistema laboral fue creado pensando en los varones y es incompatible con la crianza. Entonces muchas mujeres prefieren, cuando tienen posibilidades, desarrollar una carrera profesional, por ejemplo. Y esto no es culpa del feminismo tampoco. No es la culpa del feminismo que tengamos derechos, podamos trabajar, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjate qué loco cómo pasamos de se embarazan por un plano, no tienen suficiente bebés. Claro. Es como fuerte, ¿no? Digamos, ahora los multimillonarios nos están diciendo que tenemos que tener bebés, al mismo tiempo que después se burlan de las amas de casa que tienen una jubilación mínima, como Galperino, como... digamos. Totalmente. Sí, y aparte como toda la responsabilidad recae en la mujer que tiene la capacidad de gestar, ¿no? Y no se mira el sistema, justamente desde los feminismos lo que se mira es el sistema y para pensar, entiendo yo, corregime si no, que es para pensar en que esta familia nuclear, como vos decís, no es quizás el lugar o no alcanza hoy para esa crianza, ¿no? Y que hay que pensar en una estructura mayor, ampliar esa estructura de crianza. Absolutamente, y ahí retomo un poco lo que me decías de lo que estamos pensando desde el feminismo, de las humanidades. Yo creo que la familia nuclear nunca fue una realidad para todo el mundo, porque, digo, eso es una falsedad, digamos, nunca fue una realidad para todo el mundo. Hubo mujeres que han tenido que trabajar por fuera del hogar desde hace muchas décadas. Segundo, que la familia nuclear se rompió porque los hombres abandonan los hogares y no pagan la manutención, digamos, eso es una realidad en Argentina y en Latinoamérica. Y después porque efectivamente estamos en un proceso de ruptura de los lazos sociales, de atomización, y que se está viendo como, la crisis de la natalidad, no habremos bebés, nos vamos a extinguir. Bueno, no, en realidad podríamos pensarlo como feministas y como personas que atienden la crisis ecológica, la extinción masiva en curso que estamos viviendo, como una gran oportunidad. Ahora, para reorganizar la sociedad. Claro. O sea, es el capitalismo el que necesita más bebés, digamos, porque necesita sostener un sistema de trabajo, un jubilatorio y demás. No es que la humanidad necesite más bebés. ¿Para qué sería? No, necesitamos menos bebés. Claro. Necesitamos menos bebés, mejor cuidados, además. Claro. Porque además hay una cuestión de que los bebés importan, depende. Los bebés de los ricos, los bebés subrogados, los bebés... Esos bebés importan, pero los bebés indígenas no importan, se los desalojan. Los bebés
inmigrantes, porque siempre se habla de la crisis del sistema previsional, pero hay un montón de gente que podría vivir, pero las políticas natalistas son antimigratorias. Claro. ¿No? Y digamos, son pro aborto, pero no les interesa el cuidado infantil. Son las mismas, el mismo que te dice que hay que sacar la ley del aborto, después te saca el plan cunita, te saca las cuestiones de protección del recién nacido, de las madres. Sí, incluso las políticas de planificación reproductiva, digamos, y por supuesto la ESI también, como para que... Bueno, hay una cuestión con Argentina que es muy puntual, que está bueno decir, que es que Argentina tuvo una caída muy grande por el éxito de la ESI, por el éxito de las políticas destinadas a adolescentes. Hubo una caída muy grande porque el embarazo adolescente en Argentina cayó. Y eso deberíamos festejarlo, no pensar que es algo malo. Claro. La mirada, sí, es como solo numérica en ese sentido. Es como, cayó un montonazo. No estás mirando ni por qué cayó, que es una buena noticia que caiga porque hay ESI, porque se previene el embarazo adolescente, o porque se puede acceder al derecho al aborto en el caso de no querer maternar, y pensar en todo caso cómo haces para que un montón de infancias, entre comillas, abandonadas hoy, sean cuidadas, ¿no? Y sean contadas, porque pareciera que a esas no las cuentan. Exactamente, es muy interesante lo que decís en relación a los números, porque fíjate cómo vivimos en un fetichismo de los números, ¿no? La inflación, el riesgo país, números que interesan a los organismos de crédito, por ejemplo, el riesgo país, internacionales, digamos, no porque no nos afecte, sino porque hay un fetichismo de los números, y no se mira, por ejemplo, cuál es la contribución de las tareas de cuidados al PBI. Es más grande que el agro. Digamos, si se pagara lo que se trabaja, podríamos reorganizar el sistema entero y nadie tendría por qué pasar estas penurias y esta malaria y miseria que estamos viviendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, un poco la idea de este momento es recargar, como vos decís, la responsabilidad en las familias, o bueno, la educación sexual que se encargue la familia, no sé qué, y eso primero que genera vulnerabilidad en los menores de edad, que no reciben derechos, no reciben educación, o quedan a la buena suerte de que te toque una madre o padre antivacunas o no, cargar la responsabilidad en las familias es cargar la responsabilidad en las mujeres, sobre todo, y en los niños, los daños, para que quede todo igual. En vez de pensar por cómo podríamos organizar nuevas fórmulas de vincularse, nuevas formas de sostener, de organizar. Esta es una gran oportunidad, en realidad es una ventana histórica que tengamos bajada de natalidad, porque nos permite, por ejemplo, nos permitiría, si fuera la intención, volver a pensar los sistemas de cuidado, que haya guarderías, cómo pensamos los maternales, cómo pensamos la educación, cómo pensamos, por ejemplo, hay experiencias de casas de cuidado en distintos lugares, que esto es un poco lo que el libro de Haraway y Clark que compilamos en Raravi, recupera experiencias de mujeres de investigadoras nativoamericanas, asiáticas, de distintos lugares. ¿Qué experiencias, por ejemplo, de casas para cuidadoras? ¿Quién cuida a las que cuidan? Bueno, hay casas para cuidadoras que después terminan siendo lugares de encuentro para adolescentes, para ancianos, etcétera. Hay experiencias de casas multigeneracionales. Ya, podríamos pensar un montón de cosas y vivir un poco mejor, porque de verdad, además vos pensás un bebé hoy en día, es muy caro para una familia. No es que la gente no quiera tener vínculos o familias o demás. No, que es imposible. O sea, tenés que pagar un alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces? Tenés que tener una red muy grande, que el Estado está cada vez abandonando y rompiendo más. Entonces, ya es un lujo tener un bebé, digamos. Julieta, me gustaría preguntarte por otra pata que quizás de la que se habla poco y que tiene que ver con la industria de los bebés, ¿no? Porque hay todo un sistema, quizás no se ve tanto en países como el nuestro, porque obviamente el poder adquisitivo hoy no lo permite a todos los que lo deseen, pero hay una industria de la asistencia en la fertilidad como un negocio, como un gran negocio en el mundo, y también esta idea de que en un momento va a llegar un momento en el que vas a poder elegir el patrón, el ADN de tus hijos, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, Elon Musk decidió el género de todos sus hijos, salvo el de su hija trans, que dijo no. Hija trans, sí, que le dijo no, ¿sabes qué? O sea, anda a reclamarle el varón que vos quieras. Claro, anda a reclamarle al de la fertilidad asistida, porque no te dio el producto que querías. También esta idea de que los niños son propiedad de los padres, que es la idea de con mis hijos no te metas, es muy peligrosa esa idea. Y también la idea de mercantilizar, si bien una está muy a favor de que las personas puedan acceder
a la fertilización asistida o a métodos de inseminación artificial, etcétera, etcétera, es claro que hay una grave desigualdad en el acceso. Hay, bueno, las horas hoteles tenés que comercializar lo demás, y las mujeres pobres donan sus óvulos, y muchas veces subrogan. Acá en Argentina no está la subrogación, está solo la solidaria, pero las mujeres pobres donan sus óvulos muchísimas veces, exponiéndose, porque eso está regulado. Hay una socióloga que se llama Lucía Arista que trabaja con esto, exponiéndose a muchos riesgos de salud. Y después el tema que vos decís, que los ricos tienen los bebés que quieren, subrogan para no tener, por ejemplo, después que recuperarse del, no sé, de lo que es estar un bebé, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay jóvenes que hacen chicas que hacen su carrera universitaria financiada vendiendo sus óvulos, por ejemplo, porque es legal. Claro, y en Estados Unidos, bueno, venden plasma para poder vivir, venden la sangre. Nosotros donamos la sangre voluntariamente, allá la venden para vivir. Es realmente terrible. Pero es más terrible todavía cuando buscan donantes afuera, porque ahí aparecen otras industrias más complicadas, donde a veces las mujeres se les ofrece algo y luego se les quita el bebé. Por ejemplo, en Nigeria hay una industria de los bebés subrogados que es sumamente ilegal y donde realmente las mujeres son tratadas, digamos, ¿no? Claro, son víctimas de trata. Son usadas como una incubadora, entonces es realmente muy problemático, porque esto significa que los ricos pueden tener los bebés que quieran, o las personas que puedan acceder, y esos bebés están bien. Ahora, los bebés de Gaza, bueno, vaya y pase, ¿no? Los bebés que ya nacieron de las familias pobres, si tienen medicación, si tienen educación, bueno, no importa, ¿no? Entonces eso genera una jerarquía también en qué bebé se quiere. Cuando se dice, necesitamos más bebés, no es cualquier bebé que necesitan. Igualmente, las anarquistas argentinas decían, no queremos parir, estoy hablando del principio del siglo XX, no queremos parir hijos para la fábrica ni para la guerra. Claro. Lo que está de fondo es que se necesita una masa de consumo y de producción, y eso es lo que temen los grandes multimillonarios, digamos, ¿no? Como Elon Musk y demás, que te mandan a tener bebés, ¿no? Uno de tus temas tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Abordar esto pensándolo como en la intersección con el medio ambiente, podemos decir. Contanos sobre eso. Sí, te cuento, relacionado a este tema, porque da para muchísimo. Sí. Pero hay otro problema con la cuestión de los bebés y en realidad de todas las personas, que es la carga de carbono. ¿Cuánto consume un estadounidense versus cuánto consume una persona argentina? Estos bebés son muy caros, no solo los bebés, las personas. El modo de vida del norte global es insostenible ecológicamente. Que baje la natalidad en esos lugares es mejor para el mundo, digamos. Pero el problema de fondo que hay es que hay un problema de distribución. O sea, si vos tenés países que consumen y gastan y destruyen países que solamente, como el nuestro, por ejemplo, que no tiene si vos lo comparás con China, Estados Unidos, Rusia, que tenemos esa carga medioambiental. Sí, consumimos menos, pero recibimos basura también, ¿no? Claro, la ropa, exacto, la ropa, exactamente. Y eso todo es insostenible, y además que las zonas de sacrificio, cuando la cuestión se empieza a complicar, cuando lo que llamamos antropoceno, que es este proceso donde, digamos, ya el impacto de la actividad humana en el mundo termina influyendo a tal nivel que va cambiando la forma del mundo, acidifica los océanos, bueno, microplásticos por todos lados, etcétera, etcétera. Lo que vemos es que, bueno, es un modo de vida insostenible, el crecimiento absoluto, el consumo ilimitado, esa idea de que siempre hay que crecer. Siempre hay que crecer y que generar más dinero y más dinero y más dinero. Y ahora tenemos una burbuja financiera. Tenemos toda una crisis del petrodólar y demás. Lo que habría que pensar, que es el gran, digamos, ausente en esta discusión, porque se dice que las feministas, que los bebés, pero ¿de qué no se habla? Del salario, del empleo y de la desigualdad. La desigualdad o sea, creció en pandemia como no había crecido en 20 años. Acá el cupo, por el que yo creo que también terminan ganando Milei y demás, porque hay como una bronca no dicha y no realmente formulada, es que ese es el problema de la desigualdad. El hecho de que hay cada vez menos personas que son dueñas, tienen más riqueza que estados enteros, digamos, ¿no? Entonces, eso a la vez se sostiene con un sistema de explotación de lo que se considera recursos naturales. Ahora,
Entonces, no podemos crecer indefinidamente, no podemos extraer todo, destruir todo, romper todo, ¿no? Digo, esa idea de que hay que crecer y crecer y crecer, bueno, hay que preguntarse crecer para qué, crecer en qué sentido. Sí. ¿No? Una vez, ¿por qué no miramos el índice de desarrollo humano, que es mi educación y de salud, de mirar el mismo país? Estamos pensando, pienso en este gobierno, ¿no? Sí. Que es la macroeconomía y la vida. Sí. Y la sustentabilidad de la vida. ¿Y qué pasa dentro de esa macroeconomía? Totalmente, Julieta. Muy interesante conversar con vos. Te agradecemos estos minutos con la radio pública. La vamos a seguir porque es un tema que da para mucho más. Ahora nos quedamos sin tiempo, pero seguramente vamos a seguir conversando sobre esto. Te agradecemos mucho. Mil gracias a ustedes.